Así es. Vamos con la palabra. Esta vida es una lucha continua, ¿verdad? ¿Quién no lucha en esta vida? Es una guerra en la que día a día tenemos batallas que ganar. Unas batallas pequeñas, otras son batallas grandes, ¿verdad? Que duran días, pero batallas. Todos luchamos por algo. Algo para nosotros, algo bueno para nosotros, algo bueno para nuestros seres amados. Y el asunto es que el mundo, el sistema de vida, nos dice, haz esto, haz lo otro, que te entrene tal coach, tal consejero, cree en ti mismo, por favor, tú puedes, sí se puede, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas se nos dicen para afrontar las luchas de esta vida, las batallas de esta vida? Y Dios también lo sabe. Es más, es el primero que sabe que tenemos batallas que afrontar cada día. Y es por eso que nos dice que tenemos que armarnos hasta los dientes. Y ese es el título de esta prédica, armados hasta los dientes. Sí, el Señor nos dice, pónganse la armadura. Pues de esta manera vamos a poder nosotros poner por obra las enseñanzas de su palabra, vivir su palabra. Hemos visto que en el libro de Efesios nosotros aprendemos, el apóstol habla acerca de la salvación, de cómo obtenerla, y luego también habla de cómo debe ser el estilo de vida de todo aquel que ha alcanzado la salvación por la fe en Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué hace? Nos da la manera en que nosotros podemos vivir esas enseñanzas y ganar así las batallas de cada día, las batallas de esta guerra que hay en esta vida, batallas sin cuartel. Y esto nosotros lo podemos ver en Efesios capítulo 6, versos del 10 al 20. Vamos a ver entonces nuestro primer punto en esta prédica. El primer punto en esta prédica es estar armados es una orden. Y vamos a encontrarlo en Efesios, verso 10 y 11a. Vamos a nuestras Biblias. Efesios 6, verso 10 y 11a. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Voy a estar usando la Reina Valera revisada de 1960. Si ustedes tienen otra Biblia, no hay problema. Esa es la que yo voy a estar usando. Y bien, dice así, como hemos leído, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos en una guerra, en una lucha, en una batalla sin cuartel. Y lo primero que el Señor nos dice es fortaleceos. No dice si desean, fortalezcanse. No dice si ven que les conviene o si les parece, fortalezcanse. No. El Señor nos da una orden. Es una orden. Tienen que fortalecerse, dice el Señor. Tienen que fortalecerse. Y en esta guerra no es con fuerza humana, sino espiritual con la que vamos a tener esas fuerzas, a ganar esas batallas, perdón. No es con fuerza humana, es con fuerza espiritual. Y esta fuerza espiritual no viene de nosotros mismos. Esta fuerza espiritual viene de parte de Dios, de Él. Dios es el que nos va a dar las fuerzas para ganar las batallas de cada día, para ganar esta guerra. Nos dice, tomen fuerza de la fuerza del Señor, su Dios. Es Dios quien nos va a dar las fuerzas. Porque, ¿de qué nos sirve tener armas si no tenemos fuerzas para agarrarlas? ¿Verdad?
Ustedes han visto, bueno, yo nunca personalmente he visto a un soldado con sus armas, pero lo he visto por televisión en los desfiles de fiestas patrias, ¿no? ¿Recuerdan cómo hay un momento en que pasan los soldados todos ahí con su armamento? Yo digo, me ponen eso y me desparramo ahí nomás, ¿no? Pero ahí nomás quedo. Ellos están preparados, ellos tienen las fuerzas para agarrar sus armas y combatir con todas las cosas que tienen encima. Y el Señor también nos dice, fortalezcanse, tomen fuerzas de mí. Es una orden. Les ordeno, hijos míos, que sean fuertes en mí, que tomen fuerzas de mí. Y luego dice, como hemos leído, vestidos de toda la armadura de Dios. Vístanse, pónganse toda la armadura. Nuevamente es una orden, no solamente toma fuerza, que es una orden. Ahora, ¿sabes qué? Otra orden, vístete y dice con toda la armadura de Dios. Y date cuenta que dice toda la armadura. No dice, escoge qué parte te gusta y usa eso. No. Él dice, ponte toda la armadura. Dios no nos manda a la guerra desprovistos de armas. Él nos da toda una armadura para poder luchar y ganar nuestras batallas diarias. Ganar las batallas cortas como las largas. Para eso Él nos ha dado una armadura. No podemos tomar las armaduras o las formas que tiene el mundo para ganar sus batallas. No. Como el rey David. ¿Recuerdan al rey David cuando peleó con Goliat? Él todavía no era rey, era un chiquillo, era un pastorcito que cuidaba a su rebaño y le ganaba a las fieras, ¿con qué? Con una honda y piedras. Pero cuando se presenta ante el rey, diciendo yo voy a pelear contra Goliat, el rey, ¿qué hace? Lo viste con una armadura de soldado. ¿Y qué pasó? No podía ni moverse. No podía ni moverse David. ¿Y qué hizo? Se sacó esa armadura y tomó las armas con que Dios le ayudaba a cuidar su rebaño, su honda y sus piedras, y le ganó a David, porque usó las armas con las que Dios lo preparó. Y por eso nosotros tenemos que usar las armas que Dios nos ha dado. No las del mundo, no las ideas del mundo. No, sino las armas que Dios nos ha dado. Entonces recordemos, estar armados hasta los dientes, es una orden que Dios nos da. Es una orden que Dios nos da. Nuestro segundo punto, estar armados es una necesidad. Estar armados es una necesidad. Y esto lo vamos a encontrar en el verso 11b al verso 13 y vamos a nuestras Biblias para leerlo. ¿Sí? Vamos a leer. Dice 11b, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Así es. Estar armados es una necesidad. Dios sabe que necesitamos, para mantenernos firmes en el camino del Señor, para mantenernos firmes como soldados de Cristo, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, necesitamos estar armados. Necesitamos estar armados. Y acá nos da las razones. Lo primero, para estar firme ante el enemigo. Por eso nos dice que tenemos que estar armados hasta los dientes, para poderle hacer frente al enemigo. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque es el diablo quien
quien nos trae la guerra, quien nos hace la batalla. Sus acechanzas, que quiere decir, en otras versiones, buscando otras versiones, dice estrategias, engaños, artimañas, ataques, insidias, que es un engaño oculto con disimulo, porque Satanás no va a venir así, ¿no? Como lo pintan en los chistes, con su tridente y con sus cachos a querernos asustar. No, porque hasta nos va a dar risa, ¿no? Él no va a venir a asustarnos así, de frente. Él va con disimulo a querer hacernos caer. Con disimulo quiere ganarnos las batallas. Por eso es necesario estar armados, para poder mantenernos firmes ante los ataques del enemigo. Y firmes quiere decir poderle hacer frente, poder resistir. Como dice Santiago, resistan al enemigo y él va a huir de ustedes. Resistir. Y para resistir tengo que estar armado. Por eso Dios nos ordena estar armados. Para poder resistir a Satanás, para poder resistir al enemigo de nuestras vidas, para poder hacerle frente. Entonces, es una necesidad para poder estar firmes frente al enemigo. Pero también es una necesidad por la naturaleza del enemigo. Por la naturaleza del enemigo. Y en el verso 12 hemos leído que no es contra carne y sangre nuestra lucha, es decir, no es contra gente, no es contra poderes humanos nuestra batalla, nuestra lucha, sino que es contra malignas fuerzas espirituales, las cuales tienen mando, tienen autoridad y tienen dominio sobre este mundo que está en tinieblas. Este mundo está en tinieblas. Porque Satanás es el príncipe de este mundo, porque el hombre cuando pecó, cuando desobedeció a Dios, Dios le había entregado la administración de toda la belleza que Dios le había creado para nosotros, y entonces el hombre, ¿qué hizo? Desobedece a Dios y con esa desobediencia le entrega a Satanás la administración de este mundo. Y por eso que este mundo, el sistema de vida en que vivimos, cada día está más corrupto, cada día está degradándose más en inmoralidades, en pecados, cada vez es peor. Porque Satanás está detrás de todo esto. Y cuando nosotros tengamos problemas, cuando alguien nos ofenda, cuando aparezcan circunstancias adversas, ¿quién está detrás? Satanás. Por ejemplo, cuando alguien te ofende, ¿quién está detrás? Es Satanás. Y nosotros nos resentimos con esa persona porque eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere que nosotros nos resintamos. Pero tenemos que recordar que nuestra lucha no es contra la persona que nos ofendió, contra la persona que nos abandonó, contra la persona que nos ha traicionado, contra la persona que nos ha robado. No, no es contra personas, contra seres humanos nuestra lucha, sino contra Satanás, que está detrás de todos ellos influenciándole, y él va detrás de toda circunstancia y prueba influenciando para que nosotros caigamos. ¿En qué? En pecado. ¿Cómo? En resentimientos, en iras, en griteríos. Eso es la manera en que nosotros caemos. Y luego, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a desanimar y nos alejamos. Ese es el fin de Satanás. Hacernos caer y caer hasta que digamos, mejor ya no sigo a Cristo. Eso es lo que quiere Satanás, destruirnos, porque Él ha venido para robar, para matar, para destruir. Pero Jesús vino para dar vida, y ya si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, por la fe lo has recibido, entonces Él es la vida y te da vida y vida eterna. Y una vida plena mientras que estemos acá. Una vida con gozo, con paz, con dominio propio. Una vida plena en el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, pero Satanás quiere destruir eso.
Y entonces vemos la naturaleza de nuestro enemigo, que no es de carne y hueso, que no son personas, sino que es el enemigo, es Satanás con sus demonios. Esa es la naturaleza de nuestro enemigo, la verdadera naturaleza. Y entonces nosotros, cuando luchemos contra estos ataques, porque cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, cuando vienen los problemas interpersonales, entonces es cuando nosotros tenemos que aplicar las enseñanzas del Señor. Pero Satanás va a estar ahí influenciando de una u otra forma para que no lo hagamos así, sino que salgamos de nuestros problemas, de nuestras luchas, de nuestras batallas, a la manera del mundo. Me sacó la vuelta, se la saco yo también. ¿Sí o no? ¿No pasa eso hoy en día en el mundo? ¿Devolvemos mal por mal? Pero la palabra no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos hacerle frente a nuestras batallas, a nuestros problemas. Tenemos que seguir el consejo de Dios, pero Satanás quiere que sigamos el consejo del mundo. Las formas del mundo. Tenemos que ser conscientes de cómo es nuestro enemigo, la naturaleza de nuestro enemigo. Y vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Busquemos en nuestras Biblias. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¡Wow! Eso está pasando. Satanás está mirando a dónde, a ver cómo lo agarro a este, ahorita lo hago caer así, por aquí le meto cabe. Así es, está como león rugiente, viendo a quién devorar, viendo para devorarte, para devorarnos. Tenemos que ser conscientes de la naturaleza de nuestro enemigo. Entonces, es necesario porque para poder estar firmes ante el enemigo, para saber cuál es la naturaleza de nuestro enemigo. Por eso es necesario que nosotros estemos armados. Y también es necesario que estemos armados porque el día es malo, dice en el verso 13 que hemos leído. Dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, mantenerme en el camino del Señor. Cuando toda esta batalla termine. Y acá hay dos interpretaciones. Una es que cada batalla es el día malo. Cada problema que tienes, cada problema que afrontamos es el día malo. Se termina después viene más adelante otro problema, el día malo. Pero también es la interpretación de que en esta vida es el día malo hasta que estemos con el Señor. Es el día malo, porque siempre van a haber ataques, pequeñitos, grandes, pero lo van a ver, a veces imperceptibles. Cuando a veces sin querer decimos, dile que no estoy, se escapó la mentira. ¿Por qué? Porque estamos en guerra y en cualquier momento viene un ataque. Y entonces el día malo es hasta que el Señor nos llame o Él venga por nosotros. Porque esta vida es así. Por eso el Señor Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, en este sistema de vida van a tener aflicción, pero no se preocupen porque yo vencí. Y si Jesús venció, entonces también nos va a ayudar a vencer a nosotros. Amén. Entonces, el Señor nos dice, ármate, es necesario porque el día es malo. El día es malo, ponte la armadura, ármate hasta los dientes con esta armadura que yo te he dado. ¿Por qué? Para que al final de esta guerra podamos decir como dijo Pablo en 2 de Timoteo 4:7. Vamos a leer un ratito. 2 de Timoteo 4:7. Segunda de Timoteo 4:7. Dice así: He peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que podamos llegar al final de nuestra vida como Pablo, diciendo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Poder estar con el Señor sabiendo que me mantuve firme, que a veces por ahí, ¡pum!, una caída, pero me levanté inmediatamente, que estuve medio así decaído, pero el Señor me tendió la mano y seguí el camino. Por eso es necesario que estemos armados. Por eso el Señor lo ordena, porque es una necesidad. Necesidad para poder estar firmes. Es una necesidad por la naturaleza de nuestro enemigo. Y porque el día es malo. Así es. Y nuestro tercer punto, por el cual nosotros tenemos que estar armados hasta los dientes, es estar armados con una armadura especial. Y vamos a leer el verso 14 al 18 de Efesios 6. Efesios 6, verso 14 al 18. Dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y verso 19 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ahí está, toda nuestra armadura. Toda la armadura que Dios nos ha dado para estar armados hasta los dientes. Y dice, vamos a ver esta armadura. Dice, lo primero que menciona en el verso 4, la verdad. El cinturón era la parte de la armadura del soldado que la mantenía firme. La mantenía firme. Y el Señor nos va a decir que nuestro cinturón de la verdad tenemos que ponerlo. Pongámonos ese cinturón de la verdad, que es la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Su palabra. Vivir su palabra. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, todo el resto de la armadura está fija. Está bien puestita. No se va a caer. Ahí va a estar firme. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Vivirla. Por eso es tan importante leer la palabra, meditarla, estudiarla. Y lo segundo nos dice la coraza de la justicia. La coraza de la justicia, ahí en el verso 14 que hemos leído, dice, es apropiarte de la justicia perfecta de Cristo que nos fue imputada cuando nosotros hemos recibido a Jesús por la fe en nuestro corazón. Así es. Es esa justicia que se nos ha dado a nosotros y que la vamos a ver en Romanos. Vamos a nuestra Biblia, a Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 33. Verso 33. Romanos 8, verso 33. Y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Jesús murió en la cruz del Calvario para que su justicia, lo justo que Él es, que fue, porque Él es el único que no pecó, ¿verdad? Y entonces esa justicia de Él se nos imputa a nosotros. Por eso dice en Isaías que con manto de justicia nos ha cubierto. Y el Señor, en lugar de vernos con nuestro pecado, el Señor, y permítanme usar esto, ya veamos
esto blanco como la justicia de Cristo, ya no nos ve el Señor así con nuestro pecado, sino que ahora el Señor nos ve con la justicia de Cristo, nos ve a través de la justicia de Cristo. Por eso Pablo dice, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién nos va a acusar? Si Dios es el que justifica, Dios ya nos ha justificado, nos ve así. Entonces cuando el enemigo quiere acusarnos delante de Dios, míralo, ve, se le escapa una mentira. Oye, se le escapa una lisura a tu hijito lindo. Y entonces el Señor mira, yo lo veo justo. Ahí veo a mi hijo, que dio su vida por él. Y el Hijo de Dios entonces se arrepiente, pide perdón. Y el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sí, porque de repente por ahí caíste en algo, pero no es que te guste, te sales, te sacudes, te limpias con la sangre de Cristo. Señor, perdóname, y sigues caminando, porque una cosa es caer en algo, pero otra cosa es vivir en el fango. Yo puedo ir por la calle caminando y de repente sin querer, pisé, no me di cuenta, mis zapatitos se ensució en el fango. ¿No? Esa es una cosa. ¿Y qué hago? Ay, zapatito, te boto. No, si me los compré, me costó mi platita, yo los limpio, ¿no? Y sigo caminando. Así es. Otra cosa es que a mí me guste como el chanchito estar revolcándome en el lodo, ¿no? Una cosa es vivir pecando, sin más ni más, resintiéndome, odiando, criticando, chismeando, viviendo, haciendo lo contrario de la palabra de Dios. Eso es diferente. Pero otra cosa es el Hijo de Dios, aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, que ha sido perdonado, limpiado y que el Señor lo rodea con manto de justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Cristo. Y entonces el Señor nos ve así. Y cuando el enemigo viene a molestarse, entonces tú usas la coraza de justicia. A mí el Señor me ha perdonado. Y si te quiere hacer recordar los pecados pasados, el Señor me perdonó. Él ya no se acuerda de mis pecados, dice la Biblia, y me ve justo a través de Cristo. Y otra parte de la armadura es el calzado del Evangelio de la paz. Dice que las sandalias les daba agilidad, rapidez a los soldados para poder estar en combate. Pues, ¿no? ¿Te imaginas así todo un soldado todo lento? ¿No? Lo matan al toque, ¿no? Pero no. Les daba agilidad. Y esto nos habla del calzado del Evangelio de la Paz, es la prontitud, la rapidez con la que nosotros estamos dispuestos a compartir el mensaje de Jesús, el Evangelio de la Paz, la salvación en Cristo. Eso es. Y cuando uno comparte el Evangelio de Jesús, te fortaleces. Es una fuerza espiritual que Dios te da para seguir compartiendo la palabra, y eso también te ayuda a estar fuerte en el Señor. Y después también dice el escudo de la fe en Dios, en su palabra. Esta no es la fe como don, que hace milagros, portentos, no, es la fe en la palabra de Dios, la fe en la fidelidad de Dios, esa fe que me mantiene en el camino del Señor, esa fe que me mantiene siendo un discípulo de Cristo a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación. Recuerdo cuando mi hermana mayor partió a la presencia del Señor y alguien comentó, yo sé que después se debe haber arrepentido, pero la veía a mi mamita con su Biblia todavía y decía, yo no sé, yo ya no podría creer en Dios. Pero mi mamita tenía fe en Dios y hasta el final de sus días confió en Él y permaneció en su camino. Esa fe es la que va a apagar los dardos del maligno cuando venga a querer ponerte dudas. ¿Ya viste? Te quedaste sin trabajo. Por decir la verdad. ¿Pero acaso Dios no es el dueño del oro y la plata?
El enemigo va a tratar de desanimarte, pero la palabra dice que eres el dueño del oro y la plata, y Él es el jefe por excelencia, y Él es el que te va a dar otro trabajo mejor. La fe en el Señor, la confianza de que Él cuida a los nuestros, la confianza de que su consejo es bueno para mi vida y por eso lo sigo. Esa es la fe que va a apagar los dardos de maligno cuando venga con sus cosas a quererte meter ideas. La fe en la palabra del Señor. Por eso es tan necesario, volvemos a repetir, estudiar, leer la palabra de Dios. Pero también dice que otra parte de la armadura es el yelmo de la salvación. En el verso 17 lo hemos leído. ¿Y qué cosa es esto del yelmo de la salvación? Ese casco de la salvación es el ser conscientes. El ser conscientes, el tener presente quiénes somos nosotros. Y no para presumir, no, sino para mantenernos con una conducta apropiada. ¿Quién soy yo? Soy hija de Dios, soy hijo de Dios, discípulo de Cristo. Entonces, así como han visto en alguna oportunidad algún hijo del rey, o el mismo rey, o qué sé yo, un personaje muy importante, y de repente va a hacer algo indebido y le dicen, oye, ¿cómo vas a hacer eso? Tú eres fulano de tal, tú eres el rey, tú eres el príncipe, ¿cómo vas a hacer eso? Consciente de quién es un príncipe, es un rey, toma una conducta apropiada. Entonces, así nosotros, conscientes de quiénes somos, hijos de Dios, y de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Discípulos de Cristo, entonces nosotros nos vamos a comportar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a Él. Como dice su palabra, sean santos porque Él es santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, si yo soy hija de Dios, si soy hijo de Dios, entonces voy a comportarme como tal. Ese es el yelmo de la salvación, ser consciente de quién eres, hijo, hija de Dios. Y finalmente, otra parte de la armadura es la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu. La palabra de Dios. Con eso me voy a defender, con eso voy a atacar. El enemigo va a venir a atacarnos, a poner dudas, ¿verdad? O a tentarnos. Si eres hijo de Dios, le dijo Jesús, aviéntate desde el pináculo, aviéntate, que los ángeles te van a recibir. Lo estaba tentando. Si eres hijo de Dios, bueno, tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Pero el Señor siempre le dijo, escrito está. No solo de pan vive el hombre. Con lo que a ti te tiente Satanás, ve al escrito está. ¿Qué dice la palabra de Dios ante ese ataque del enemigo? ¿Estoy sin trabajo? Dios es tu proveedor. Él te va a proveer otro trabajo. Hoy en día hay tanto temor en el mundo, porque ya estamos en hambruna. Y para todo el mundo, y muchos países dicen que va a padecer esto. Ya hemos tenido el problema del COVID, y lo seguimos teniendo, hay que seguir cuidándose. Pero ¿qué dice la palabra? Él es nuestro proveedor, Él es nuestro cuidador, Él nos sustenta. Y con eso alejamos al enemigo, como lo dijo a Jesús. Y finalmente dice la oración, que si bien no es parte de la armadura, pero la oración el Señor la da también ahí. Ahí también la da. La oración. Y dice que es en ese espíritu que nosotros tenemos que tener nuestra armadura. ¿Qué dice? Orando en todo tiempo. O sea que esta armadura que el Señor me ha dado va a ser poderosa con la oración. Orar en todo tiempo. Y no solo por nosotros, sino también por otros. Y vamos para terminar ya, Mateo 26.
Mateo 26, 41. Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor nos los advierte. La carne es débil, así que ora, mantente en oración para que no caigas en tentación, dice el Señor. Orar en todo tiempo y por otros. Y cuando tú necesites que alguien te apoye en oración, pide que te apoyen en oración. No somos llaneros solitarios, somos un ejército, somos una familia. Y tenemos que apoyarnos unos a otros en oración, como Pablo. Pablo le pide, el gran predicador, el gran apóstol Pablo pide que oren por él, para que comparta la palabra como debe hacerlo. Él mismo pide oración. Entonces tú también pide que otros te apoyen. Ten hermanos a los cuales tú les digas, ora por mí, por favor, por esto y por esto. Entonces, el Señor nos dice, fortalezcanse y pónganse toda la armadura de Dios. El Señor te dice, ármate hasta los dientes, con la armadura de Dios. Para que podamos aplicar todas estas enseñanzas que hemos estado escuchando en estas semanas preciosas de cómo vivir como hijos de Dios. Recuerda eso. Ponerse la armadura es una orden de Dios. Ponerse la armadura es una necesidad. Y ponerse la armadura es ponernos una armadura, la armadura especial que Dios nos dio. ¿Sí? Y de repente tú, amigo, amiga que nos estás escuchando, todavía no has recibido a Jesús. Y seguro como todo el mundo tienes problemas. Esos problemas los podemos afrontar de dos maneras. Solos o con el Señor. Y solos hay limitaciones. Pero con el Señor dice, todo lo puedo en Cristo. Pablo va a decir, todo lo puedo en Cristo, que me da las fuerzas. Él es nuestra fuerza. Tú puedes recibir hoy día a Jesús como Señor y Salvador y empezar a tener las fuerzas de Dios. Vida eterna, porque todos estamos condenados al infierno, dice la palabra. Por cuanto todos pecaron y todos están separados de Dios. Pero el regalo de Dios dice, vida eterna. Si confesamos nuestros pecados y recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Quieres tú recibir a Jesús? Te invito a que ores conmigo. Vamos a orar. Repite conmigo, por favor. Padre bueno, yo reconozco hoy día que soy pecador, que soy pecadora. Perdóname. Yo ya no quiero vivir luchando solo, luchando sola. Te pido que vengas a mi vida. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.